Dios les bendiga, amada iglesia, en esta mañana. Qué hermoso ver en cada uno de ustedes sus rostros, ver su alegría con la que cada domingo vienen aquí a la casa de nuestro Dios. Y eso es hermoso, hermanos, verles. Esto se espera o debe esperarse con ansias. ¿Por qué? Porque es el lugar donde crecemos, es el lugar donde venimos a adorar a nuestro Dios, es el lugar donde le conocemos más a Él y debemos acercarnos a Él. Vamos a continuar en la carta de Primera de Pedro. Les invito ahí, hermanos, a abrir su Biblia en el capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. Me ayudan siguiendo la lectura con su vista. Dice su palabra: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos a nuestro Dios. Mi buen Dios y Padre de gloria, gracias, mi Dios, porque nos permites estar aquí, Señor, porque has permitido, Señor, que alcancemos misericordia. Has permitido, Padre Celestial, que nos acerquemos a ti. Nos has escogido, nos has librado de las tinieblas del pecado, de la esclavitud del pecado, Señor, y nos has traído al reino de tu amado Hijo. Gracias, mi Dios, por tu amor. Y gracias, Padre Celestial, porque has puesto el medio necesario, Señor. El medio, Padre Celestial, por el cual nosotros podemos crecer. Por el cual, Señor, podemos tener estos privilegios, Señor, pero también responsabilidades de ofrecer sacrificios agradables a ti, Señor, aceptables a ti. Señor, que en esta mañana nuestro corazón, Padre Celestial, pueda ser, mi Dios, una ofrenda aceptable a ti, una ofrenda agradable a ti, Señor. Ayúdanos que a través de tu palabra podamos reconocer, Señor, nuestra pecaminosidad, nuestro corazón apartado de ti, Señor, que podamos reconocer nuestra rebelión en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre de gloria, en esta mañana, que tu palabra sea la que hable,
Que seas tú, Señor, y que cada uno de los hermanos puedan escucharte a ti, Señor. Escuchar a tu Hijo Jesucristo, Señor, por el cual tú nos enseñas cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio en esta carta de Primera de Pedro, en el capítulo 2. Este es un segundo sermón y dependiendo del tiempo quizás haya un tercer sermón de este texto, de esta parte aquí. Así que hemos estado estudiando, hermanos, el tema manteniéndonos firmes en la roca que es Cristo. Manteniéndonos firmes en la roca que es Cristo. Y les decía el domingo anterior que este pasaje nos enseña verdades. Verdades sobre cómo acercarnos a Jesús para ser edificados en Él, con el propósito de vivir firmes en la gracia de Dios. Firmes en la gracia de Dios. El pasaje aquí, hermanos, nos enseña la importancia de acercarnos a Jesucristo para ser edificados. Y Jesucristo es descrito aquí metafóricamente como la piedra angular y viva. Este acercamiento es fundamental para nuestra salvación y crecimiento espiritual. El domingo anterior, hermanos, hablábamos de ese acercamiento, el cual el Señor ha permitido a nosotros. Y hablábamos de que Jesús es la piedra viva. Jesús es presentado como la piedra viva, que fue rechazada por los hombres en el versículo 4, pero elegida y preciosa ante los ojos de Dios. Este acercamiento comienza en el momento de la salvación y debe ser continuo, debe ser claro, debe ser preciso en nuestras mentes y en nuestro corazón. Este acercamiento simboliza, hermanos, una relación íntima en adoración y adoración con Cristo Jesús. Cuando Pedro utiliza esta metáfora de una piedra y nos presenta la idea de una construcción, cuando la frase viva, hermanos, aparece ahí, le agrega a Pedro esa frase a esa piedra, es obvio que ya no se refiere a una simple piedra inerte, sin vida, sino específicamente a una persona. Y además se refiere a que tiene vida, aludiendo, hermanos, a la resurrección de Jesucristo. Es Jesucristo esa piedra. También la idea de piedra viva es que esta piedra tiene la facultad de dar vida en sí misma. Él es el dador de la vida. Él dijo en Juan: yo soy la resurrección y la vida. Eso fue lo que afirmó Jesucristo. Hermano, y si usted cree esto, tendrá vida también. Y esto significa una garantía hacia el futuro, el cual nos resucitará. Y esto, hermanos, es una gran verdad a lo largo de toda la Biblia. Una gran seguridad que tenemos de que un día estaremos con Él. No podemos acercarnos a Jesús sin considerar, hermanos, permanecer en Él una vez y para siempre. Hablábamos también acerca de esta piedra que fue rechazada, pero también en contraste que fue elegida por Dios. Aunque Jesús fue rechazado por los hombres tras un examen crítico, minucioso, según sus propios estándares y medidas, pero para Dios es un fundamento valioso y esencial. Dios también, hermanos, hizo un examen crítico y minucioso a Jesús. Y Él lo aprobó. Él lo aprobó. La metáfora de la piedra se utiliza para ilustrar cómo Cristo es la base de la construcción espiritual de la iglesia, contrastando el rechazo humano con la elección divina. Consideremos que no todos se acercarán a Jesús, a esta piedra viva. No todos desean seguir ese modelo de vida como el de Jesucristo, y por tanto será rechazado porque implica seguirle, implica someterse a Él y hacer cambios en nuestra vida. Y ese es el modelo el cual
en el cual el cristiano, hermanos, está creciendo, en el cual el cristiano está siendo edificado. La gran verdad que vemos aquí es que Jesús desde la eternidad ha cumplido los estándares de Dios, ha cumplido, se sometió a su palabra y cuenta con todos los requisitos con los cuales se llevó a cabo el plan previamente establecido por Dios, el plan de redención. Es hermoso, hermanos, es hermoso todo eso. Al ser perfecto en todo, ahora Él es la piedra perfecta, que si no se edifica sobre sus estándares, Él mismo traerá juicio. Él es la piedra de tropiezo, dice ahí el pasaje. Piedra de tropiezo, desechada por los hombres, donde tropiezan aquellos que no se quieren acercar a Él. Entonces, hermanos, este pasaje nos invita realmente a permanecer cerca de Jesús, la piedra viva, recordando que nuestra vida espiritual depende de una comunión continua con Él. Al acercarnos a Él es donde encontramos nuestra identidad. Él es el que nos da nuestra identidad. Y afirmamos también el propósito y somos fortalecidos, hermanos, para enfrentar cualquier desafío de la vida. Estamos firmes en esa piedra, la cual fue rechazada por el mundo, pero por nosotros es preciosa y valiosa. Hermanos, es en Cristo que encontramos nuestra salvación y encontramos nuestro valor. El apóstol Pedro continúa con esta metáfora de construcción. Lo que dice anteriormente es que se necesita una piedra que le dé la línea, que le dé el plomo para tirar las cuerdas por donde se debe construir el edificio bien cimentado. Y si esa piedra, hermanos, no tiene las medidas correctas, esa piedra va a ser, la construcción toda se va a venir abajo, se va a caer. Pero Dios nos ha dado esa seguridad de construir en Cristo Jesús. Vamos a continuar en el versículo 5, hermanos. Vea el versículo 5 ahí. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver otras grandes verdades y otra gran verdad aquí en este pasaje. Y Pedro, hermanos, nos ilustra la manera de cómo él va a explicar cómo deben estar nuestras vidas. Estas ilustraciones de piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo. Hermanos, la idea aquí es que estamos construyendo sobre un fundamento espiritual. Eso es lo que miramos aquí, edificando nuestra vida en Jesús. Pero estamos construyendo sobre el fundamento espiritual y esto es una gran verdad. Mire ahí, versículo 5, vosotros también, vosotros mismos piedras vivas. Los lectores aquí de la epístola son ellos mismos piedras vivas. La vida de Cristo es su vida. Y como Cristo también son elegidos y preciosos para Dios. La frase en plural, hermanos, piedras vivas, tiene la idea como la base, la afirmación de que han venido a Él, que han gustado de Él, de su bondad. Creer en Cristo y permanecer en Él, ese es el sentido de ser como Él. El hecho de llamarnos cristianos, hermanos, tiene la idea de ser pequeños Cristos, pequeñas piedras que van edificándose sobre ese fundamento. Sin embargo, cada cristiano individualmente forma parte de un grupo de piedras, porque Pedro aquí presenta la idea de un grupo de personas vivas que están siendo edificadas. Y él dice, y va a hacer esta comparación con esta piedra, como piedras vivas. Mire ahí el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados. Usted como piedra viva implica, hermano,
que usted está unido con Él. Nos identificamos con Él, somos parte del mismo edificio, de esa casa espiritual con Él. Por lo tanto, dice el texto, vosotros también como piedras vivas, la piedra viva nos da vida juntamente con Él. Y es que los creyentes son esos, hermanos, por su fe en Cristo Jesús. Por esa fe en ese Cristo que vino a este mundo, que murió, pero que también resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y un día va a regresar por su iglesia edificada. La vida de la resurrección de Jesús, hermanos, también se convierte en la suya. Están vivos, pero esa vida también garantiza una resurrección en Él. Hermanos, incluso mientras viven en este mundo hostil, en este mundo depravado, en este mundo que está en contraste, contradicción contra Dios, abiertamente están pecando contra Dios. Aún en medio de este mundo, los creyentes tienen una garantía, hermano. Esperan su resurrección al final de los tiempos. Pero incluso ahora, por haber venido a Cristo, tienen una nueva vida. Ya estamos gozando de esa nueva vida. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, participantes de su propia naturaleza, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestras propias concupiscencias. Preciosas y grandísimas promesas. Esto es un privilegio, hermanos. Se refiere a las promesas que Dios ha hecho a los creyentes, que incluyen la salvación, la vida eterna y la transformación espiritual por medio del Espíritu Santo, ya que Él es el que nos está santificando constantemente. Y esa santificación, hermanos, es una santificación progresiva. Es una santificación progresiva. Estas promesas son valiosas y tienen un impacto eterno en nuestras vidas. También dice ese pasaje que somos participantes de la naturaleza divina. Esto significa que a través de la fe en Cristo y las promesas de Dios, los creyentes pueden experimentar una transformación que les permita reflejar el carácter y la naturaleza de Dios en sus vidas. Esto implica, hermanos, una relación íntima y transformadora que solo sucede a través de Él. ¿Cuántas personas en el mundo han querido dejar su vieja naturaleza, su forma de vida, sus vicios, sus situaciones y actitudes de pecado y no lo pueden lograr porque no han puesto su confianza en el Señor? Y dice ese versículo que estamos viendo, habiendo huido de la corrupción. Los creyentes son llamados a alejarse de la corrupción y el pecado que prevalece en el mundo. Esto resalta la necesidad, hermanos, de una vida santa y separada del pecado. Usted no puede fundamentar su vida y pretender crecer si su vida no está en Cristo Jesús. Usted por sus propias cuentas difícilmente podrá lograr ser edificado de la manera en que Cristo lo está pidiendo. Mire Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto, hermanos, se refiere a la muerte espiritual del creyente en relación al pecado. Somos muertos al pecado, pero vivificados en Cristo. Al aceptar a Cristo, los creyentes son liberados del dominio del pecado y la muerte. Increíble esa gran verdad. Usted está compartiendo la misma vida eterna con Cristo. ¿No nos ha prometido Él que estaremos
allá en el cielo con Él. Amén. Vuestra vida, dice ese pasaje, está escondida con Cristo. Mire, vamos de la mano con Él. Este pasaje, como piedras vivas, hermanos, tiene que ver con la vida nueva del creyente, que está asegurada, que está protegida, como dice el mismo Pedro en el capítulo 1, versículo 3, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Porque Él, hermanos, de su voluntad nos escogió, nos eligió para tener esta vida y que nuestra vida esté escondida en Él. Y esto implica que la verdadera vida del creyente no es visible en este mundo, sino que está asegurada en relación con Cristo, en relación con Cristo. Esa vida hacia Dios, hermanos, está asegurada con esa relación que tenemos con Cristo. Ser piedras vivas entonces significa que estamos vivos en nuestras relaciones con Dios, en nuestras relaciones con los demás también, porque estamos mostrando a Cristo, mostrando amor y preocupándonos también por los demás. No solo se trata de una mera existencia física, sino de una vida transformada en Cristo. Al estar unidos con Él, participamos de su naturaleza divina, lo que nos capacita para vivir de manera que honre a Dios aquí en este mundo. Es asombroso, hermanos, pensar en que somos piedras vivas en comparación con Cristo Jesús, porque compartimos otra vez la misma vida eterna con Él. Y eso, hermanos, nos debe llenar de esperanza y debe motivarnos a vivir en una comunión con Él y también a vivir una comunión con todos los hermanos. Como cristianos, esa es nuestra meta, reflejar el carácter de Cristo, ser pequeños Cristos en un mundo que necesita su luz, hermanos. Por lo tanto, dejemos que Dios nos use en la construcción de este templo espiritual, recordando que cada uno de nosotros tiene un papel esencial en la obra que Él está realizando. Así que al acercarnos a Cristo, nos transformamos y nos unimos en una comunidad que le glorifica a Él. Y la pregunta, hermanos, aquí es, ¿todos somos piedras vivas? ¿Todos somos piedras vivas? Mire el versículo 5. Construyendo un cuerpo espiritual. Esta es otra gran verdad, hermanos. Estamos construyendo sobre el fundamento espiritual que es Cristo, pero también construimos un cuerpo espiritual. Mire ahí, dice, ser edificados como casa espiritual. Como casa espiritual. Esta misma palabra, hermano, utilizada en Mateo 16, 18. Cuando Jesús le dijo esa gran verdad a Pedro y a todos los que estaban ahí, les dijo, yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, para describir que la iglesia edificada sobre la roca de la fe personal, como Pedro como ejemplo, y aquí en Mateo la idea es que el creyente es edificado, recibe una acción divina de parte de Dios, porque ya son elegidos, ya están alineados, ya han sido probados y ahora son útiles en ese edificio que Dios está construyendo. Pero esto, hermanos, no es posible si no estamos unidos a Cristo, ya que, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará en la venida de Jesucristo. Y en la medida, hermanos, que nos acerquemos a Él, en la medida en que estemos siendo edificados, el Señor va a ir perfeccionando nuestra vida, en la medida que nos parezcamos más a Él, en la medida en que estemos siendo edificados y creciendo, y creciendo. ¿Cuánto ha construido usted hasta el momento? ¿Ya puso las bases, hermanos? ¿Ya puso el fundamento?
Ya escogió la piedra sobre la cual su vida va a estar edificada. Ya levantó paredes. Esa casa espiritual, hermanos, el constructor es Cristo. Él es el fundamento. Y la expresión sed edificados tiene la idea de dejaos usar por Dios en la edificación. Y hermanos, esto es un privilegio. Esa casa espiritual en el Antiguo Testamento era el antiguo templo. Existía un templo físico donde la presencia de Dios permanecía. Y la palabra espiritual ahí tiene la idea de que Dios está edificando no un edificio material como estaba en el Antiguo Testamento, no físico sino espiritual, compuesto no de piedras muertas sino de almas santificadas, que no descansa sobre ningún fundamento terrenal sino sobre esa roca que es Cristo. Miremos Efesios capítulo 2 versículos 19, hermanos. Efesios 2, 19 al 22 nos da esta hermosa idea. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No son extraños, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ve para qué Dios está edificando su vida? Para morar, hermanos, en esa casa espiritual. Pablo lo dice, que somos edificio de Dios en 1 Corintios 3, 9. En 1 Corintios capítulo 6, 19 dice, ¿ignoráis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? En Timoteo capítulo 3 versículo 15, hermanos, es una gran y hermosa verdad. Le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, 1 Timoteo 3:15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué es esa iglesia, hermanos? Columna y baluarte de la verdad. Dios vive en los corazones de cada uno de sus hijos, aquellos que han sido comprados con su sangre. Hebreos 3:6 también habla de esto, que esa casa sobre la cual Cristo mora, su Espíritu mora, esa casa somos nosotros. Y dice Hebreos, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Como creyentes somos la casa espiritual de Dios, edificados sobre el fundamento de Jesucristo, donde cada uno de nosotros es un templo del Espíritu Santo. Esta identidad, hermanos y hermanas, nos llama a vivir en unidad y santidad, reconociendo que nuestra vida refleja la gloria de Dios y su verdad en el mundo. La conclusión que podemos extraer es que al ser morada de Dios debemos permitir que su presencia transforme nuestras vidas, llevándonos a actuar como colaboradores en su obra y a vivir de manera que honre el nombre de Cristo. Aplicando esto a nuestras vidas, debemos hacer de Dios nuestra prioridad, cultivando una relación íntima con Él y permitiendo que su amor y verdad fluyan a través de nosotros, impactando, hermanos, a quienes nos rodean. Eso es lo que Pedro nos trata de enseñar en esta gran verdad, en que Dios está edificando a su casa, a su iglesia. Por eso dice ahí, piedras vivas, edificados. Miren, hermanos, aunque Dios edifica una casa espiritual,
individualmente en nosotros, eso se transforma en un solo pueblo, en una sola idea de Dios, unirnos a Cristo Jesús. Es importante, hermanos, recordar que los creyentes que recibieron esta carta originalmente podrían estar perdiendo la esperanza debido a la situación en la que se encontraban. Muchos de ellos pensaban que el templo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Sin embargo, al estar siendo perseguidos, se encontraban en una condición en la que no podían congregarse libremente en un templo. Y en este contexto el apóstol Pedro les ofrece una valiosa exhortación, les anima a ser edificados de tal manera que el Señor pueda habitar en sus vidas. En lugar de depender de un edificio físico, les recuerda que pueden convertirse en un lugar de santidad, donde Dios establezca una relación íntima con cada uno de ellos. Y esta enseñanza, hermanos, nos invita a reconocer que su verdadero templo es su propio ser, un espacio donde pueden experimentar la presencia de Dios sin importar las circunstancias eternas. ¿Cómo está edificando su vida? ¿En qué tipo de casa, hermanos, mora el Señor? Examínese, hermano. Y hoy que vamos a recordar esa gran verdad que Dios vino a este mundo, debemos examinar nuestros corazones realmente. Si nuestras vidas realmente están siendo edificadas en Cristo Jesús, como Él nos manda. Otra gran verdad aquí en este versículo, hermanos, que estamos siendo edificados en Jesús, es que estamos construyendo un altar espiritual. Estamos construyendo un fundamento espiritual, un cuerpo espiritual, pero también estamos construyendo un altar espiritual. Mire ahí el versículo 5. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. El hecho de que la iglesia se describa de modo que indica características muy singulares de la comunidad cristiana, en la que hoy, hermanos, no hay sacerdotes especiales, sino que toda la comunidad funciona como un cuerpo sacerdotal. Santo, ahí la palabra santo expresa una relación particular con Dios, una relación que implica que ya no hay, hermanos, grupos de sacerdotes, personas que a través de ellos nosotros vamos a venir al Señor. Ya no existe eso, hermanos, sino que Dios nos permite a nosotros consagrarnos de tal manera que nosotros podamos ir directamente a Él por medio de Jesucristo. Y el sacerdocio era un oficio y tenía que ver mucho con la santidad, hermanos. Y Pedro señala esta gran verdad en este mismo versículo. No significa realmente que cada uno de nosotros no podemos presentarnos delante de Dios, sino que significa que somos y podemos ser útiles y podemos acercarnos al Padre. Tenemos una relación directa con Dios a través de Cristo Jesús. Debemos estar claros que Dios es completamente santo, y lo explicábamos hace un par de domingos, y que Él mora en santidad, en Él no mora el pecado. Y lo que Él hace, hermanos, es darnos el privilegio de que nuestras vidas sean edificadas en Cristo para poder tener libre acceso a Él. Y esto es lo que básicamente dice esta frase, hermanos, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un libre acceso a Él, en presencia de Dios, sin ser consumidos, sin ser muertos. ¿Cómo define la santidad en esa época? Lo santo es todo objeto o persona, toda cosa creada que ha sido sustraída del uso profano del mundo y dedicado al culto de Dios.
en esta frase, hermanos. La frase sacerdotes santos puede ser mejor traducida como dedicado a Dios. De hecho, en algunos idiomas el equivalente de santo es normalmente una frase: consagrado a Dios, dedicado a Dios o para el servicio de Dios. Para ejercer el oficio de sacerdote santo en el Antiguo Testamento, recordemos que había una tribu que Dios había escogido o apartado para este oficio. Eran los levitas. Y no es que Leví, hermanos, y usted lo puede estudiar, leer, era uno de los hijos de Israel más santo que todos los demás, sino que Dios así lo quiso, ya que solo era a través de la designación directa de Dios que podían ejercer el sacerdocio. En el caso del pueblo de Israel, Dios llamó a Aarón y a sus hijos. Dios no hizo realmente un concurso. No había una fila enorme para presentarse y decir: yo quiero ser sacerdote delante de Dios y ofrecer sacrificio. Nadie, hermanos, en ese momento levantaba la mano y decía: yo quiero estar en la presencia de Dios. Dios fue quien los llamó. Simplemente Dios le dijo a Moisés: aparta a Aarón y a sus hijos para que me sirvan por sacerdotes. Y es que la función de un sacerdote, hermano, o de la función de un sacerdocio santo es ofrecer sacrificios espirituales. Y esa es una responsabilidad de nosotros. Esa es la finalidad, hermanos, de ser sacerdotes, de ser santos. No son sacrificios meramente materiales. Y tampoco no es cualquier persona la que ofrece sacrificio, sino alguien previamente seleccionado, escogido por Dios. Algunos intentaron ofrecer sacrificios a Dios como ellos querían, pero fueron muertos. Y ese era el caso de estos sacerdotes en el Antiguo Testamento. No se podían acercar a Dios, tenían que someterse a un proceso de limpieza minucioso, someterse al proceso de un lavado ceremonial, como también su confesión espiritual. Tenían que ofrecer ellos mismos un sacrificio propio por su pecado para asegurarse de estar limpios. Y cuando iban a ofrecer sacrificios, hermanos, interesante, tenían que ponerse en sus túnicas, en su atuendo de vestir, unas campanitas, que mientras estaban sonando significaba que Dios había aceptado ese sacrificio. Imagínense, ¿quién quería ser sacerdote si implicaba morir, hermanos? Tenían temor, miedo, inclusive de ser admitidos a la presencia de Dios. Por raro que fuera, solo una vez al año entraba este hombre y ofrecía sacrificios por todos. Imagínense, hermanos, cuando este hombre salía vivo de ahí. Era hermoso, era glorioso. Dios había aceptado ese sacrificio. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían realmente un trabajo: ofrecer sacrificios aceptables a Dios, ya que durante ese tiempo todo el pueblo estaba a la expectativa. Si salía con vida, Dios había perdonado sus pecados, los pecados de todo el pueblo. Pero si moría, Dios no había aceptado ese sacrificio. ¿No suena parecido algo, hermanos? A un hombre que fue sacrificado y que salió vivo. ¿No es glorioso eso? Que Dios aceptó ese sacrificio de Cristo, esa ofrenda preciosa, esa ofrenda que usted y yo no podíamos, hermanos, ofrecer. ¿No es hermoso que Dios aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz y nos limpia ahora de nuestros pecados? Somos un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice:
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Este pasaje resalta que los sacrificios del Antiguo Testamento no son suficientes para quitar el pecado y que solo a través del sacrificio de Cristo se logra la verdadera santificación. Para poder entender esta parte, hermanos, del sacerdocio hay que estudiar, leer mucho. Puede estudiar Éxodo, Levítico. Hay una gran variedad de detalles ahí. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y hay un sistema ahí exhaustivo de la responsabilidad de estos hombres de ofrecer sacrificios, porque ellos tenían que ofrecer sacrificios no como ellos pensaban, no como ellos querían, sino un sacrificio de acuerdo a lo que Dios había determinado. Dios sabía, hermano, que esos sacrificios fallarían. Dios sabía que siempre íbamos a necesitar un medio por el cual estemos en la presencia de Dios para siempre. Y ese fue el sacrificio de Jesucristo. Ya no hubo más necesidad de sacrificio de animales por parte de sacerdotes. Porque el sacerdote que tenemos ahora, que es Jesucristo, nos permitió un acceso completo al trono de la gracia. Cuando Jesucristo murió, recuerdan, hermanos, el velo hacia el lugar santísimo se partió en dos. Y ahora tenemos ese libre acceso a Él. Pero ¿cuáles son los sacrificios espirituales, hermanos, que nos pide el Señor hoy en día? La finalidad de tener este privilegio, esta bendición como sus hijos, es que tenemos que ofrecerle a Dios. Tiene la idea de hacer subir una ofrenda a Dios, hacer subir una ofrenda a Dios que sea aceptable, agradable. Hacer ofrendas que son aceptables a Dios, u ofrecer a Dios lo que es aceptable para Él. Así que no importa cómo lo diga, hermanos, esto solo es posible a través de ese sacrificio. Hermanos, esos sacrificios que nosotros vamos a ofrecer al Señor son impulsados por medio de su Espíritu Santo. Son impulsados por medio de aquel que mora en esta casa que Dios está edificando. Es posible que estos sacrificios, hermanos, sean aceptables únicamente solo por Él. Y esos sacrificios son impulsados por medio de su palabra. Por medio de su palabra, hermanos. En otras palabras, estos sacrificios son aceptables a causa del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Mire Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos da la pauta del tipo de sacrificio que Dios quiere. El tipo de sacrificio espiritual que Dios quiere. Dice Romanos capítulo 2, versículos 1 ahí, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, hermanos. Ese es un sacrificio aceptable a Dios. Que presentéis, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la Biblia se describen varios sacrificios espirituales que los creyentes deben ofrecer a Dios, basados en Romanos
En Hebreos también nos dice. Primero se menciona la presentación del cuerpo como un sacrificio vivo y santo, aquí en Romanos 12:1, que implica entregar todas las facultades humanas a Dios. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento, hermanos? Amarás al Señor, tu Dios, con todo, mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro corazón, con todas nuestras facultades. El hermano Elías oraba en esta mañana y decía que debemos venir aquí, hermanos, poniendo toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro ser, pensando en Él. Imagínense cuando nuestra mente está en otras cosas. Y aquí está la presencia del Señor en medio de ustedes morando. Estamos pecando cuando olvidamos poner nuestra vida en el Señor. Miren, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Aquí en Hebreos, hermanos, Él nos habla de ofrecer un sacrificio de alabanza a través de los labios que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Este pasaje, hermanos, nos invita a ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Incluye, hermanos, declarar sus atributos, declarar sus obras maravillosas, dar gracias. Eso lo hacemos cuando cantamos. Por eso los cantos, hermanos, que entonamos son para declarar cuán grande y maravilloso es Dios, declarar su carácter, sus obras poderosas y agradecer porque Él nos ha escogido. Ahí en Hebreos también, capítulo 13, versículo 16, mire lo que dice. 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se menciona hacer el bien y actuar de manera justa, lo cual agrada a Dios. Hermanos, la generosidad, el compartir nuestros recursos con otros también se considera un sacrificio espiritual. Y no es para Dios, hermano, estas cosas no es para Dios, sino es para edificar nuestras vidas. Es para presentarnos delante de Él, edificar a la iglesia. En resumen, los sacrificios espirituales son la entrega total de uno mismo, la alabanza constante, las acciones justas y la generosidad hacia Dios. Pedro lo dice de otra manera. ¿Cómo es que usted va a ofrecer sacrificios a Dios? Mire, Pedro lo dice así. Vea el versículo 15 de Primera de Pedro. Versículo 15 de Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire el 12, versículo 12 de Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Capítulo 3, versículo 1. Mire, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando, dice, vuestra conducta casta y respetuosa. Más adelante, versículo 16.
capítulo 3, versículo 16. Habla también de estos sacrificios, de esta vida que Dios pide, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, ¿está usted ofreciendo este tipo de sacrificios a Dios? ¿Realmente usted está siendo agradecido porque usted está gozando de estas grandes verdades? Esta verdad nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra relación con Cristo y el papel que desempeña en el plan de Dios. Ser un sacerdocio santo implica que cada uno de nosotros tiene un papel importante en la construcción del templo espiritual de Dios que está formando. Al acercarnos a Jesús, nos convertimos en un instrumento de su amor y gracia en el mundo. Recordemos que todo sacrificio que ofrecemos debe ser a través de Jesucristo. No hay nada que podamos hacer que agrade a Dios si no es en su nombre. Así que al vivir nuestra fe, asegurémonos de que nuestras vidas reflejen la pureza, la santidad que Él nos llama a tener. Recuerden que no hay nada que podamos hacer separados de Cristo. Hoy reflexionemos sobre cómo podemos ofrecer sacrificios espirituales en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos ser más entregados a Dios? ¿Cómo podemos ser más agradecidos? ¿Cómo podemos ser más justos, más generosos? Que nuestras acciones y nuestras palabras glorifiquen a Dios. Que cada día nos acerquemos más a Jesús para ser edificados en Él. Hermanos, debemos crecer. No debemos dejar que nuestros hermanos no crezcan. Ayudemos. Por eso somos una comunidad. Por eso somos una familia. Por eso nos llamamos hermanos. Porque la idea, hermanos, es crecer juntos. Crecer juntos. Y si hay algo, hay alguna enfermedad, pensando en pecado en nuestra iglesia que no nos permita crecer, hermanos, en amor, ayudémonos unos a otros. El Señor siempre purifica su iglesia y el Señor siempre va a edificar su iglesia. Confiemos en Él. Solo en Cristo podemos vivir nuestras vidas y crecer en Él, hermanos. Seamos edificados. Dejémonos edificar por Él. En los grupos pequeños, hermanos, es hermoso. Esos pequeños grupos ahí, esas pequeñas iglesias que se reúnen ahí. Ahí es donde nos edificamos mutuamente. Ahí es donde conocemos a profundidad nuestras relaciones, las necesidades que tenemos unos a otros. No se aísle. Usted es parte de un cuerpo. Si necesita ayuda, acérquese, hermano, a los pastores, a los líderes y a sus hermanos. Allí es donde nos podemos fortalecer unos a otros, hermanos, y en esta comunión con Cristo Jesús, en esta comunión con Cristo Jesús. Y vamos a participar de esa comunión. Pero antes, hermanos, reflexionemos. Examinémonos nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está esa casa? ¿Cómo está ese corazón? ¿Qué acciones está haciendo usted para edificarse? ¿Qué acciones está usted haciendo para edificar también y ayudar en esta edificación? ¿Está cumpliendo su parte como una piedra sobre otra en esta edificación de este cuerpo? Examinemos nuestros corazones. Pongámonos en pie, hermanos. Por favor.